Infraestructura de emergencia y control de situaciones de emergencia. Introducción. Las actuaciones para hacer frente a una emergencia pueden ser de distintos tipos y comprenden la prevención, de carácter general, que incluye códigos de buenas prácticas para evitar que surjan dichas situaciones y las pautas de actuación general ante las mismas una vez manifestadas. El estado de alerta junto con la preparación ante la misma, hace referencia a las medidas de carácter específico a tomar para minimizar los posibles daños que con toda probabilidad surgirá producto de emergencia. La intervención o respuesta, son las actuaciones específicas para realizar durante la emergencia. La recuperación y reanudación de actividades, una vez finalizada la emergencia, toca evaluar el alcance y los daños cometidos por la misma, así como tramitar las diligencias permanentes para la vuelta a la normalidad lo antes posible. La autoprotección, aunque en el diccionario de la RAE no viene específicamente definida, podríamos deducir que está basada en la propia defensión frente a un posible perjuicio o peligro mediante la adopción de una serie de medidas. La aparición de una situación de emergencia en este tipo de edificios e instalaciones podría dar lugar a consecuencias graves o incluso catastróficas si previamente no se ha previsto tal evento y se han diseñado medidas de prevención tendentes a evitar la aparición de siniestros y medidas de protección complementarias encaminadas a minimizar las consecuencias humanas y materiales que estos pudieran provocar. El conjunto de medidas de prevención-protección previstas y o implantadas, así como la secuencia de actuaciones a realizar ante la aparición de un siniestro deben estar normalizadas por escrito y ser conocidas por todas aquellas personas que puedan verse afectadas. Al documento que compila todo ello lo denominamos plan de emergencia. ¿Qué es un plan de emergencia? El plan de emergencia es la planificación y organización humana para la utilización óptima de los medios técnicos previstos con la finalidad de reducir al mínimo las posibles consecuencias humanas y o económicas que pudieran derivarse de la situación de emergencia. ¿Qué hacer en el periodo de tiempo que forzosamente va a transcurrir hasta que el edificio se equipa con las instalaciones necesarias? En ese periodo, el plan de emergencia que debe existir, aunque sea con carácter de provisionalidad, debe contemplar tal situación y adecuarse a tales carencias, de modo que las actuaciones que en el mismo se prevean se adecuen a lo que se pueda hacer en función de lo que se cuenta y en qué condiciones. Objetivos. Los objetivos que se pretenden con la redacción del presente plan son: conocer el edificio y sus instalaciones identificando y evaluando los posibles riesgos, la peligrosidad de sus distintos sectores, así como los medios de protección disponibles. Garantizar la fiabilidad de todos los medios de evacuación y protección, así como de las instalaciones generales. Prevenir las causas de la emergencia, así como estudiar las acciones a tomar en caso de que éstas ocurran. Disponer de personas organizadas, formadas y adiestradas que garanticen rapidez y eficacia en las acciones a emprender para el control de las emergencias. Tener informados a todos los ocupantes del edificio de cómo deben actuar ante una emergencia y en condiciones normales adoptar medidas para su prevención. Conocer las instalaciones del centro de trabajo, continente y contenido, la peligrosidad de los distintos sectores y los medios de protección disponibles, así como las carencias y necesidades que deben ser atendidas prioritariamente. Garantizar la fiabilidad de todos los medios de protección contra incendios y las instalaciones generales. Evitar o minimizar las causas origen de las emergencias. Disponer de los mecanismos necesarios para cumplir con lo establecido en materia de medidas de emergencia. La planificación organizada de los medios disponibles, establecida en las medidas de emergencia, tiene como objeto establecer la secuencia de actuaciones y las medidas a adoptar ante las posibles situaciones de emergencia que pudieran presentarse. Asimismo, cabe especificar que, una instalación contra incendios, es algo que se ha de ir manteniendo y ampliando según se vayan detectando carencia de esta o apareciendo fallos en las diferentes pruebas y simulacros que se vayan haciendo a lo largo del tiempo, manteniéndola así actualizada de modo conveniente en todo momento. El presente plan de autoprotección y o emergencia se redacta para el conocimiento por parte de los responsables de la seguridad de la pequeña y o mediana empresa y con el fin de ofrecer una información exhaustiva a los servicios públicos de extinción y a los servicios de protección civil. Estas dos entidades deberán tener copia de este
El objetivo principal del plan de emergencia es la eficacia frente a los casos de emergencias. La máxima eficacia se consigue reduciendo al máximo la probabilidad de que se presente una emergencia. Pero como ello nunca puede garantizarse al 100%, el objetivo de optimizar la eficacia requiere a su vez que, si llega a producirse una situación de emergencia, se consigan los siguientes objetivos. El plan de que se dispone sea totalmente operativo. Los medios contra emergencias sean los adecuados. Las condiciones constructivas impidan la propagación de la emergencia, y garantice la rápida puesta a salvo de las personas. Para ello habrá que realizar las siguientes actuaciones. Mejoras preventivas. Campaña para cumplimiento de normas en zonas de prohibición de fumar. Eliminación de materiales combustibles en zonas calientes, salas de calderas, compresores, taller mantenimiento y transformador eléctrico. Plan para actualizar las pruebas periódicas de instalaciones afectadas por reglamentos de industria, a realizar por entidades acreditadas. Inclusión de la prevención de incendios en los temarios de los cursos generales de formación de los trabajadores. Evaluación de riesgos. Se considera necesario disponer de un estudio completo de evaluación de los riesgos de emergencia, por lo que se realizarán evaluaciones de el riesgo intrínseco de incendio en cada uno de los sectores. Riesgo de incendio, conforme al método Gretener. Evaluación de las condiciones de evacuación, conforme a criterio legal. Evaluación de las condiciones de evacuación, conforme a criterio técnico. Alcance. El presente procedimiento tiene por objetivo el establecimiento de los criterios para la elaboración y puesta en práctica de las medidas de emergencia en la pequeña y mediana empresa. Tendrá por objeto facilitar el conocimiento de la normativa existente sobre este tema, con el fin de organizar los recursos materiales y humanos necesarios que garanticen la seguridad y salud de los trabajadores ante situaciones de emergencia, en relación con simulacros de incendios periódicos, formación necesaria, equipos primera intervención, etc. Así, se deberán asegurar los medios para informar a los trabajadores de la existencia de riesgos y de las medidas que deben adoptar en materia de protección. Dar las instrucciones necesarias para que los trabajadores puedan interrumpir su actividad y, en caso de ser necesario, abandonar el puesto de trabajo. Disponer de lo necesario para que el trabajador esté en condiciones de adoptar las medidas necesarias para evitar las consecuencias de un determinado peligro. Redacción e implantación de un plan de emergencia. Si bien la propia legislación que obliga a elaborar e implantar un plan de emergencia, acostumbra a dar unas directrices sobre cómo hacerlo y fija unos mínimos sobre sus características y contenido, estas son generalmente insuficientes para su implantación con garantías de eficacia. El manual de autoprotección y emergencia que pretendo realizar en este trabajo fin de máster intenta suplir esas carencias, y se estructura en 4 documentos que cubren 4 fases para su correcta aplicación. Documento 1, Evaluación del riesgo. Documento 2, Medios de protección. Documento 3, Plan de emergencia. Documento 4, Implantación. Se analiza seguidamente el contenido de cada uno de los documentos. Documento 1, Evaluación del riesgo. Conceptos de riesgo y vulnerabilidad en las industrias que utilizan productos peligrosos. En un contexto general, riesgo se define como la probabilidad de ocurrencia de un daño determinado sobre la salud humana, los bienes materiales o el medio ambiente, como consecuencia de la exposición a un peligro, debido a un producto químico, una tecnología, un accidente natural. Aplicada a esta actividad, se entiende por riesgo la probabilidad de que se produzca un efecto dañino específico en un periodo de tiempo determinado o en circunstancias determinadas. Los conceptos de probabilidad y daño expresados factorialmente definen el concepto matemático de riesgo. Riesgo igual a probabilidad, frecuencia, X daño, consecuencia. Una forma generalizada de expresar ambos factores se lleva a cabo para el primero mediante el número de fallos esperados, que dará origen al accidente postulado, en la unidad de tiempo, y la estimación del número de víctimas que se producirían en cada evento para el segundo. El producto de ambos proporciona el número de víctimas en la unidad de tiempo elegida, generalmente un año. Por otra parte, se entiende por análisis del riesgo el uso de la información disponible para identificar los peligros existentes y estimar el nivel de riesgo presente.
Por evaluación de riesgos se entiende el proceso por el cual se juzga la aceptabilidad o no del riesgo estimado. En el ámbito aquí considerado, el objetivo último de los análisis de riesgos es la prevención de la ocurrencia o, si ocurre el accidente, la mitigación de los efectos. Los estudios de análisis de riesgos tienen una serie de utilidades que dependerán del grado de profundidad de estos. Entre estas podemos destacar las siguientes. Informan acerca de los accidentes graves que podrían presentarse. Permite planificar e implantar medios de prevención no establecidos en el diseño original de la instalación. Informan acerca de las carencias en materia de elementos de detección y diagonal o alarmas. Orientan sobre las necesidades de las instalaciones fijas de protección y de los equipos de protección individual. La conveniencia de planificar las emergencias exteriores y sus interfaces con los planes de emergencia interior. La necesidad de disponer de sistemas de protección para las poblaciones vulnerables del entorno. Aportan la información necesaria para la planificación de las emergencias y para el establecimiento de los medios materiales y humanos necesarios para el equipo de primera intervención en caso de accidente. Las posibilidades de que se presente el efecto dominó en el propio establecimiento y diagonal o sobre instalaciones situadas en establecimientos vecinos. La necesidad de tener personal con la responsabilidad y la formación necesaria para llevar a cabo labores de comunicación en caso de crisis. La conveniencia de establecer pactos de ayuda mutua con los establecimientos del entorno. Los criterios para la planificación y realización de simulacros con intervención de ayuda externa. Los criterios para la ordenación del uso del territorio. Conviene que el análisis y evaluación de riesgos lo efectúe un equipo multidisciplinar especializado en cada uno de los aspectos que intervienen en el diseño, construcción y operación de la instalación, coordinados por un experto en seguridad, preferentemente externo a la empresa. El análisis del riesgo presentará expresamente el siguiente contenido. Cuadrado negro pequeño: identificación de peligros de accidentes graves. Cuadrado negro pequeño: cálculo de consecuencias. Zonas de riesgo según valores umbrales. Cuadrado negro pequeño: cálculo de vulnerabilidad. Cuadrado negro pequeño: relación de accidentes graves identificados. Cuadrado negro pequeño: medidas de prevención, control y mitigación. Documento 2. Medios de protección. Se instalará el equipo necesario para salvaguardar la empresa y las personas que trabajan en ella. Medidas de emergencia. En cumplimiento de prevención de riesgos laborales, en las empresas que por su tamaño y actividad, así como por la posible presencia de personas ajenas a la misma, el empresario deberá establecer los medios para asegurar una secuencia de evacuación y medidas a adoptar en el caso de que se produzca una situación de emergencia previsible. Así, se deberán asegurar los medios para informar a los trabajadores de la existencia de riesgos y de las medidas que deben adoptarse en materia de protección. Dar las instrucciones necesarias para que los trabajadores puedan interrumpir su actividad y, en caso de ser necesario, abandonar el puesto de trabajo. Disponer de lo necesario para que el trabajador esté en condiciones de adoptar las medidas necesarias para evitar las consecuencias de un determinado peligro. Para la implantación de las medidas de emergencia, se deben tener en cuenta los siguientes puntos básicos. 1. Inventario de los medios disponibles para hacer frente a las emergencias descritas en este documento. 2. Equipos de protección individual, medios de lucha contra incendios, medios para la contención y recogida de derrames, botiquines, etc., solventando las deficiencias que se detecten al respecto durante la evaluación de riesgos con la mayor brevedad posible. 3. Designación de los equipos de emergencia y del personal encargado del mantenimiento de los equipos de protección. En el caso de que estos no posean la formación necesaria al respecto, deberán recibir la capacitación adecuada, actualizándose periódicamente. 4. Distribución del presente documento y de la cartelería adjuntada. 5. Información a todos los trabajadores en cuanto al contenido de este documento, divulgándose las normas de actuación. 6. Realización de simulacros, guardándose registro de las actas de simulacros realizados y adjuntándose junto a dicho registro los informes de resultados obtenidos en aquellos. En la planificación de la actividad preventiva se indicará la fecha prevista de realización, así como la periodicidad de los simulacros. 7. Mantenimiento de los medios materiales para hacer frente a las emergencias.
8. Revisión periódica del presente documento. Responsables, EPIs. Coordinador de prevención del departamento al que esté adscrito el trabajador que presta sus servicios. Desarrollar y mantener actualizado el procedimiento para asegurar la entrega y uso de los equipos de protección personal. Asegurar el cumplimiento del programa de formación de este procedimiento a los empleados afectados. Apoyar al responsable del lugar de trabajo o responsable de definición de procesos en la selección de la prenda de protección personal adecuada. Preparar y actualizar la documentación para el adiestramiento. Preparar y actualizar los formatos de entrega. Preparar y actualizar el registro de la dotación de EPI por puesto de trabajo. Mantener los registros de entrega y de formación. Coordinarse o solicitar las ayudas necesarias del Servicio de Prevención de la Universidad, para la selección de equipos y protecciones, así como facilitar copias de los registros necesarios. Responsable del lugar de trabajo. Determinar, con la colaboración del coordinador de prevención, los puestos de trabajo en los que deba recurrirse a la protección individual. Precisar, para cada uno de estos puestos, el riesgo o riesgos frente a los que debe ofrecerse protección, las partes del cuerpo a proteger y el tipo de equipo o equipos de protección individual que deberán utilizarse. Elegir los equipos de protección individual, manteniendo disponible en el centro de trabajo la información pertinente a este respecto y facilitando información sobre cada equipo. Proporcionar gratuitamente los equipos de protección individual que deban utilizar. Reponer el equipo de protección individual cuando resulte necesario. Velar por la utilización de los equipos de protección individual. Asegurar el mantenimiento de los equipos de protección individual. Garantizar la formación y diagonal o entrenamiento para su uso y conservación. Personal. Cumplir con los requerimientos de este procedimiento. Utilizar y cuidar correctamente los equipos de protección individual. Colocar el equipo de protección individual después de su utilización en el lugar indicado para ello, asegurando su mantenimiento. Informar de inmediato a su superior jerárquico directo de cualquier defecto, anomalía o daño apreciado en el equipo de protección individual utilizado que, a su juicio, pueda entrañar una pérdida de su eficacia protectora. No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes. Participar en el adiestramiento. Documento 3. Plan de emergencias. Programa de emergencias. El programa de emergencias pretende definir la secuencia de operaciones a desarrollar por cada persona ocupante del centro de trabajo. Para el control inicial de las emergencias programadas y que pudieran materializarse dando lugar al siniestro, el programa pretende establecer los criterios de actuación de las personas vinculadas con el presente proyecto, para, en todo momento, tener claro. Cuadrado negro pequeño que se debe hacer. Cuadrado negro pequeño que no se debe hacer. Cuadrado negro pequeño cuándo se debe hacer. Cuadrado negro pequeño cómo se debe hacer. Cuadrado negro pequeño quién lo debe hacer. Clasificación de las emergencias. Conato de emergencia. Las situaciones susceptibles de producir un conato de emergencia son, fuego de reducidas dimensiones, producido en las dependencias del centro de trabajo, ocurrido durante el turno de mañana y en zonas donde se encuentre presente personal de la empresa. Emergencia parcial. Las situaciones susceptibles de producir una emergencia parcial son: fuego de reducidas dimensiones, producido en las dependencias del centro de trabajo, ocurrido durante el turno de mañana y en zonas donde se encuentre presente personal de la empresa. Emergencia general. Las situaciones susceptibles de producir una emergencia general son: 1. Fuego producido en turno de tardes o durante las guardias, en cualquiera de las dependencias que no se encuentre presente el personal de la mercantil. 2. Incendio incontrolado en cualquiera de las plantas diagonal zonas del edificio. 3. Incendio incontrolado en alguno de los edificios próximos. 4. Amenaza de bomba o atentado terrorista. 5. Inadecuado mantenimiento del sistema diagonal equipos eléctricos, que se produzca un cortocircuito, en cualquier zona del edificio, inadecuado mantenimiento de equipos, ordenadores, equipos médicos. 6. Incendio de material combustible en la zona los almacenes. 7. Incendio en las zonas donde se almacena material, documentación, archivos. Acciones para emprender.
Alerta. Cuando se produzca una situación de emergencia, será obligatorio avisar inmediatamente al jefe de emergencias, quien actuará y ordenará que se actúe con los medios propios del centro y determinará la situación de emergencia, conato, emergencia parcial o general. Alarma. Provocará el inicio de la evacuación de los ocupantes del centro de trabajo. Siempre se dará a instancias del jefe de emergencia. Intervención. Realizada por, al menos, 2 personas integrantes del equipo de emergencia acudirán al lugar donde se ha producido la emergencia con objeto de intentar su control, con los medios disponibles y sin exponerse innecesariamente. Apoyo exterior. Personal y equipos implicados en caso de apoyo exterior. Esquema de operaciones. Alerta. Cuando se produzca una situación de emergencia, será obligatorio avisar inmediatamente al jefe de emergencias, quien actuará y ordenará que se actúe con los medios propios del centro y determinará la situación de emergencia, conato, emergencia parcial o general. Intervención. El esquema de actuación general frente a emergencias, tanto médica y diagonal o de incendios, según sea el tipo de incendio que se presente, es el que se expresa a continuación. Plan de actuación ante un conato de incendio. Generalmente, un incendio de este tipo es rápidamente extinguible, bien por la aplicación de un extintor portátil o simplemente por la separación del material combustible, que puede ser realizado por cualquier trabajador de la pyme con una mínima formación. Si el conato de incendio sobrepasara dicha condición, o no pudiera ser controlado adecuadamente, debería seguirse el plan de actuación siguiente. Plan de actuación ante una emergencia parcial o general, ante un incendio que no tenga consideración de conato. El jefe de emergencias deberá actuar de la siguiente forma. Primero dará orden de aviso al servicio de bomberos. Segundo pondrá en marcha el plan de evacuación. Aviso al servicio de bomberos. En el caso de una emergencia de incendio, será necesario dar aviso al servicio de bomberos. La persona encargada de realizar dicha llamada no debe perder los nervios, e indicar claramente los siguientes datos. Nombre del centro. Dirección completa. Teléfono. Si conoce la situación, indíquela, sustancias peligrosas, tamaño del incendio, accidentados, etc. Nunca sea el primero en colgar el teléfono y pregunte si realizarán llamada de confirmación. Plan de evacuación. Se pondrá en marcha por indicación del jefe de emergencias. La orden de evacuación se efectuará siempre que sea posible. Por megafonía. Por activación de la alarma correspondiente. Por aviso verbal. En líneas generales, deberán tenerse en cuenta las siguientes pautas de actuación en el caso de tener que evacuar el centro de trabajo. Se actuará con serenidad, rápidamente, y sin detenerse a recoger objetos personales. Nunca deberá hacerse uso de los ascensores. Una vez iniciada la evacuación, no retroceder ni detenerse en las vías de evacuación ni en la proximidad de salidas para evitar tapones innecesarios. Deberá acudirse sin demora al lugar de concentración establecido. Realizada la evacuación, nadie debe acudir a lugares diferentes del lugar de concentración establecida. En esta situación, una de las funciones más importantes del jefe de emergencia es la de asegurarse de que todos los trabajadores hayan salido de sus respectivos puestos de trabajo en el edificio y contabilizar en el lugar de concentración, punto de encuentro, determinado que no falta nadie. En caso contrario, avisará de ello al servicio de bomberos. Coordinación del equipo. Con el fin de garantizar una adecuada coordinación dentro del equipo de emergencias, se establecerá una jerarquía dentro del mismo, de forma que la comunicación entre todos sus miembros quede garantizada. Documento 4, Implantación. Responsabilidades y designaciones. La responsabilidad de implantación del plan recae en el titular de la actividad. Sin perjuicio de la obligación que tienen los empresarios de efectuar el análisis de las situaciones de emergencia, su realización material ha de ser ejecutada por las personas habilitadas para dicha función. El personal directivo, técnico, mandos intermedios y trabajadores participarán activamente en la implantación. El titular de la empresa nombrará a un técnico competente para la redacción del plan de emergencias,
el cual deberá estar capacitado para decidir sobre aquellos aspectos relacionados con la autoprotección frente a los riesgos a los que esté sujeta la actividad. Señala este precepto que el empresario designará el personal encargado de poner en práctica las medidas de emergencia, designación que ha de ir precedida de la preceptiva consulta a los representantes de los trabajadores. Ahora bien, la organización de las actividades de emergencia va más allá de realizar una ordenación interna de un conjunto de medios. Con la finalidad de lograr la deseada eficacia en este tipo de situaciones en las que se pretende salvar la vida e integridad de las personas, se hace preciso recurrir a las entidades de protección civil y a los servicios especializados en esta materia, cuyo apoyo e intervención ha de ser previsto por el empresario para conseguir que las acciones programadas garanticen el mayor nivel de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, también de las demás personas que se encuentren en el lugar de trabajo. A tal efecto, el empresario deberá organizar las relaciones que sean necesarias con servicios externos a la empresa, de forma que quede garantizada la rapidez y la eficacia de las medidas que se pongan en marcha. En esta línea, la LPRL hace referencia, en una relación abierta, a los de primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha contra incendios, pero también puede recurrirse a los cuerpos de seguridad, a un servicio especializado en descontaminación de agentes químicos, etc. Además, la concurrencia del personal interno con el de los servicios externos hará exigible la necesaria coordinación entre las empresas conforme a los criterios. A una persona como responsable única, director del plan de emergencias, para la gestión de las actuaciones encaminadas a la prevención y el control de riesgos. Y a otra persona para que active el plan, director del plan de actuación de emergencias, y actúe según lo establecido en el mismo. Estas dos últimas figuras de dirección podrán asumirse por una misma persona. El gerente designa los cargos. Jefe de emergencia. Equipo de primera intervención. Equipo de primeros auxilios. Entrega a todos los trabajadores las consignas de actuación. Organización. Según esta organización, el jefe de emergencia por delegación de la Dirección General de la empresa asume la dirección y coordinación de las actividades necesarias en caso de emergencia. El jefe de emergencia tiene autoridad sobre todos los empleados de la fábrica en una situación de emergencia. Medios técnicos. Dotación. Se dispone de los medios de protección siguientes. Extintores móviles de incendios. Bocas de incendio equipadas. Rociadores. Columna hidrantes al exterior. Sistema de abastecimiento de agua. Detección automática de incendio. Pulsadores manuales de alarma. Alumbrado de emergencia y señalización. Teléfonos, buscapersonas. Sistema de megafonía e interfono. Radioteléfonos. Medios humanos. El personal empleado en cada momento asume el desarrollo de las funciones previstas en el plan de emergencia. Para un mejor desempeño de estas funciones, todos los empleados recibirán la formación necesaria sobre 1. Medidas de prevención a adoptar para evitar las causas de los incendios u otra emergencia. 2. La forma en que deben informar cuando detecten una emergencia. 3. La forma en que se les transmitirá la alarma en caso de emergencia. 4. Información sobre su cometido concreto en una emergencia. Esta formación se llevará a cabo mediante reuniones informativas en las que se explicará el plan de emergencia, y en las que se entregará a cada uno de los empleados un folleto con las consignas de autoprotección. Se programarán periódicamente cursos de formación y adiestramiento práctico para todos los empleados, así como uno anual para los miembros de los equipos de emergencia y sus responsables. Instrucciones escritas para los usuarios. Asimismo, se dispondrán carteles con las consignas de actuación en caso de emergencia que informen a los visitantes del establecimiento, y sirvan de recordatorio para los usuarios, sobre actuaciones de prevención de riesgos y comportamiento a seguir en caso de emergencia. A opción de la dirección de la empresa, adicionalmente podrán realizarse y distribuirse por todas las áreas el cartel que contiene el plano "Usted está aquí", que permite la orientación para alcanzar las vías de evacuación que conducen al exterior. Actuación. Se deben definir claramente las secuencias de actuación para cada tipo de emergencia, especificando de manera lo más concisa posible las funciones del personal designado.
Toda información superflua puede dificultar la comprensión. Evacuación. Como la evacuación es una actuación común a muchos tipos de emergencia, se recomienda dedicarle un apartado. Siempre se debe fijar un punto de reunión de los ocupantes del edificio o centro de trabajo, para facilitar su control tras la evacuación. Primeros auxilios. La planificación de los primeros auxilios debe basarse en los medios materiales y el personal capacitado existente. Al igual que la evacuación, es una actuación que se puede requerir en muchos tipos de emergencia, por lo que se recomienda tratarla por separado. La información facilitada se puede acompañar de esquemas siempre que se considere necesario para la comprensión de esta. Los esquemas generales de actuación, no adaptados a las características del centro se deben evitar, pues lo único que consiguen es dificultar la comprensión. Las secuencias de actuación deben ser razonables y operativas, y cuanto más sencillas, mejor. No debe olvidarse que el cometido de un plan de emergencia es organizarse para facilitar la actuación rápida y efectiva en caso de emergencia. Simulacros. Una vez concluida la formación y medidas inmediatas, se planificará y llevará a cabo un simulacro, en las condiciones que el propio plan de autoprotección y diagonal o emergencia establezca. Se efectuarán al menos una vez al año. Los objetivos principales de los simulacros son: detectar errores u omisiones tanto en el contenido del plan como en las actuaciones a realizar para su puesta en práctica. Habituar a los ocupantes a evacuar el edificio. Prueba de idoneidad y suficiencia de equipos y medios de comunicación, alarma, señalización, alumbrados especiales y de extinción en su caso. Adquirir experiencia y soltura en el uso de equipos y medios. Estimación de tiempos de evacuación, de intervención de equipos propios y de intervención de ayudas externas. Simulacros de evacuación. Se efectuarán, como mínimo, uno general al año, con llamada real al parque de bomberos, al que se le indicará que se trata de un simulacro. También se realizarán varios parciales, de tal modo que queden cubiertos todos los turnos de trabajo, y todo el personal realice, al menos, un simulacro al año. Para cada uno de estos simulacros se redactará un supuesto de actuación, tipo de emergencia, lugar donde se produce, personas atrapadas que requieren rescate, etc. En cada uno de los simulacros se analizarán los errores y fallos detectados, con el fin de mejorar las actuaciones personales y los medios de evacuación o extinción disponibles. Se mantendrán registros escritos de los supuestos contemplados, el resultado y las mejoras a introducir como consecuencia de estos.